Buenos días, mi nombre es Nandy Fajardo, soy fisioterapeuta egresada de la Universidad Nacional. Mi coautora es la profesora Fabiola Moscoso, profesora asociada de la Universidad Nacional. Agradezco al comité científico por permitirme presentar mi investigación de esta manera. Pido disculpas por no poder estar presente, lamentablemente por razones logísticas no pude viajar a Colombia, pero pues estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy a través de este medio. Pues voy a desarrollar la presentación por medio de este video. Si alguien tiene alguna pregunta después, acá les dejo mi email por si quieren contactarme. Y bueno, entonces empecemos. Nuestro trabajo de investigación se titula Efectos de un programa de entrenamiento de la capacidad aeróbica en paciente con parálisis cerebral empleando la terapia acuática. El día de hoy pues vamos a desarrollar la presentación en 6 partes, están acá mencionadas. Vamos a iniciar hablando un poco del resumen de historia y de dónde surge esta idea y cómo se ha ido desarrollando y cómo ha ido creciendo a través del tiempo. Entonces, pues lo primero es que esta idea surgió como un trabajo de grado para optar por el título de fisioterapeuta en el 2012 en la Universidad Nacional de Colombia, de donde soy egresada, en donde se unieron dos líneas de profundización, la línea de actividad física y deporte y la línea de kinesiterapia, que es la línea de la que la profesora Fabiola Moscoso hace parte. También recibimos apoyo por parte de la profesora Erika Mancera para toda la parte del entrenamiento, ya que ella es una experta en ese tema. Pues luego de haberlo presentado como trabajo de grado, en el 2013 se realizó la publicación en la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. En el 2013, además, pues yo me vinculé con el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt como parte del equipo de rehabilitación como fisioterapeuta y allí tuve la oportunidad de empezar a realizar la segunda parte de esa investigación, que fue la aplicación de la propuesta. Entonces, el trabajo de investigación, el trabajo de grado, en primer lugar fue el planteamiento de la propuesta y luego en el 2013 se hizo la aplicación de esa propuesta. En el 2013 además tuvimos la oportunidad de ser invitados en el Congreso Internacional de Fisioterapia que se desarrolló en Puebla, México, y allí obtuvimos el premio a Mejor Propuesta Experimental. Luego en el 2014, cuando se hizo la presentación en el Congreso Internacional de México, todavía no se tenían los resultados completos, se mostraron unos resultados parciales. Cuando volví de la presentación, terminé con la toma de datos y luego en el 2014 se hizo el procesamiento de esos datos y se hizo el análisis de esos resultados para finalmente pues llegar al día de hoy al Congreso Colombiano de Fisioterapia Acuática a mostrar esos resultados totales de lo que fue nuestra investigación. Entonces, pues vamos a empezar con una introducción y hablar un poco más sobre los conceptos que fundamentaron esta propuesta y lo que ha sido esta investigación y de dónde surge como esta idea. Entonces, en primer lugar, pues yo tengo un interés personal por la población con parálisis cerebral, entonces de allí surge como una inquietud en desarrollar una propuesta de investigación enfocada para esta población. Entonces, pues una definición muy general de lo que es la parálisis cerebral, definida como un trastorno permanente, no progresivo del sistema nervioso central que afecta la psicomotricidad del paciente. Es establecida en edades tempranas, se considera entre 0 y 2 años. Después de 2 años se darían otros diagnósticos para situaciones similares. En Colombia, las estadísticas muestran que aproximadamente 2.5 a 5 casos por 1000 nacidos van a desarrollar una parálisis cerebral. Y además de eso, pues la clasificación de la parálisis cerebral se puede dar a partir de diversos puntos de vista, pero cuando se clasifica a partir del tono, pues se clasifica entre espástica, hipotónica y atáxica, y pues nos vamos a enfocar específicamente en la parálisis cerebral tipo espástica, ya que es la de mayor
porcentaje, es decir, 70% de los casos de parálisis cerebral van a ser clasificados como parálisis cerebral tipo espástica. Teniendo la población, entonces nos hicimos la pregunta de cuál es la afectación de la capacidad aeróbica en esta población. Y encontramos a través del estudio de la literatura y la bibliografía que hay tres componentes principales que nos definen la afectación del sistema cardiovascular en esta población. Entonces, en primer lugar, tenemos un aparato ventilatorio que está afectado. Normalmente tenemos deformidades de la caja torácica, deformidades posturales y también los cambios en el tono muscular nos generan en muchas ocasiones cambios en el tono muscular de los músculos respiratorios. Todo esto lo que va a hacer es que la expansión de la caja torácica se vea limitada y por lo tanto la expansión pulmonar y el intercambio gaseoso, teniendo consecuencias obviamente en el aparato cardiovascular. En segundo lugar, el corazón y los vasos sanguíneos. Esto es bien específico para la población con espasticidad, ya que la espasticidad nos va a generar cambios a nivel del tono muscular y esos cambios en el tono muscular lo que van a hacer es cambiar toda esa circulación periférica, generando mayor resistencia al paso de la sangre y el fluido de la sangre hacia los músculos y de los músculos hacia el corazón y los pulmones. Entonces, eso nos afecta a todo el sistema cardiovascular. Y por último, pues un sistema neuromuscular afectado, que simplemente lo que significa es que los pacientes van a tener un mayor gasto energético para las actividades cotidianas, como por ejemplo caminar o desenvolverse en un ambiente escolar, por ejemplo. Todo eso va a generar un mayor gasto energético porque tenemos una afectación en la coordinación motriz. Entonces, estos tres aspectos nos muestran cómo esta población definitivamente tiene una capacidad aeróbica afectada. Entonces, luego de tener eso claro, nos preguntamos, bueno, y entonces, en población pediátrica, ¿cuál sería la edad ideal para hacer el entrenamiento? Entonces, nos remitimos a esta gráfica del Growth, Moderation and Physical Activity, el libro, y donde podemos ver cambios en peso y en talla, y como aproximadamente a los 12 o 13 años de edad, los niños con o sin discapacidad, ambas poblaciones, van a tener un momento que se determina un momento de fatiga fisiológica y es el momento en el que tanto el sistema metabólico como el sistema hormonal están enfocados en el crecimiento. Entonces, cualquier otro cambio que quisiéramos efectuar en el corazón, en este caso, por ejemplo, va a ser un poco más difícil porque todos los sistemas están enfocados en el crecimiento. Entonces, digamos que cargas extras o cargas externas van a ser difíciles de asimilar por el sistema. Entonces, por eso, más o menos hasta los 12 años, consideramos que es una edad ideal para el entrenamiento. ¿Por qué desde los 7 años? Porque antes de los 7 años el sistema es muy inmaduro y todavía el corazón es muy inmaduro para generar cargas. Entonces, entre los 7 y los 12 años se considera una edad apropiada para hacer este tipo de carga al sistema cardiovascular. Y por último, entonces nos pusimos a pensar, bueno, sabemos que tenemos una población que necesita entrenar la capacidad aeróbica. Sabemos ahora que entre los 7 y los 12 años puede ser una ideal para hacer ese entrenamiento. ¿Qué estrategia podemos emplear para entrenar la capacidad aeróbica? Y de ahí surge la terapia acuática. La terapia acuática genera cambios a nivel sistémico en casi todos los órganos, pero me voy a enfocar aquí en hablar sobre los cambios que genera a nivel cardiovascular. Entonces sabemos que una inmersión hasta el tórax o más alto va a generar un incremento de la presión hidrostática y con eso un incremento en la compresión venosa y un incremento en la compresión linfática. Un incremento en la compresión venosa nos va a generar un incremento del volumen central. El incremento en el volumen central nos va a generar tres cambios fundamentales. Entonces, el primero es un incremento de la presión arterial pulmonar,
un incremento de la presión auricular y un incremento del volumen cardíaco. El incremento de la presión auricular nos va a generar un incremento del volumen de eyección y finalmente un incremento del trabajo cardíaco de salida. Todo esto simplemente con el hecho de estar inmersos en el medio acuático. No estamos hablando todavía de ejercicio, no estamos hablando todavía de actividades en el medio acuático. Estos cambios suceden solo al estar en inmersión. Entonces ya nos da unas luces y nos pone a pensar, bueno, simplemente el hecho de estar en inmersión ya nos está generando cambios en el sistema cardiovascular. Entonces, ¿cómo podemos usar eso en términos de entrenamiento? Esta es otra gráfica muy interesante, a mí me parece una muy buena gráfica porque resume muy bien todos los cambios a nivel cardiovascular que suceden con la inmersión. Entonces nos está mostrando el volumen central, un aumento en el volumen central, un aumento en el volumen cardíaco, un aumento en el volumen de eyección y un aumento en el gasto cardíaco. Lo interesante de esta gráfica es la disminución en la frecuencia cardíaca. Es la única cosa que está disminuida. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está pasando? El corazón está palpitando de esta manera, ciertos latidos por minuto, y luego cuando llegamos y entramos en inmersión, lo que hace es empezar a latir más lento, pero con muchísimo más poder. Es decir, se contrae con muchísima fuerza para generar un mayor volumen de eyección y compensar esa presión hidrostática que se está ejerciendo. Entonces está haciendo este movimiento, está haciendo una eyección mucho más poderosa, pero más lenta. Entonces, esto va a ser fundamental, esta gráfica y este aspecto va a ser un aspecto fundamental al momento de prescribir ejercicio. Más adelante voy a explicar un poco más en detalle por qué, pero quisiera que lo tengan en mente para luego cuando lo vayamos a decir en más detalle. Luego finalmente, además de esto, la terapia acuática es ideal para el tratamiento de parálisis cerebral en pediatría porque nos permite una mayor libertad de movimiento, disminución en la espasticidad, un rango de ejercicios mayor, lo que nos genera una mayor motivación para el paciente y un menor riesgo de caídas. Entonces, todo esto nos hace pensar que la terapia acuática es una estrategia óptima para el entrenamiento de la capacidad aeróbica en esta población. Finalmente, teniendo todas estas ideas y recopilando toda esta bibliografía, llegamos a, bueno, ¿y ahora cómo vamos a entrenar la capacidad aeróbica? Entonces, este cuadrito nos resume un poco esta teoría del entrenamiento. Estas teorías son teorías un poco complejas. Muchos de nuestros colegas se especializan solamente en este área por la complejidad de todo este tema, pero pues voy a intentar resumirlo brevemente a través del fenómeno de la supercompensación y cómo eso se tiene que tener en cuenta al momento de entrenar capacidad aeróbica o cualquier otra cualidad física. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que tenemos un tiempo en el que aplicamos una carga y tenemos un tiempo de recuperación. En ese momento de recuperación, todos nuestros sistemas están disminuidos tratando de recuperarse de esa carga. Luego de ese momento, tenemos un momento de restauración en el que todos los sistemas vuelven a empezar a coger fuerza, digamos, y si nosotros somos suficientemente hábiles como terapeutas y podemos definir este momento en el que la carga está en este punto y podemos generar una carga que nos genere un máximo incremento de la capacidad, en este caso de la capacidad aeróbica, lo que vamos a generar es un sistema de supercompensación positiva. Es decir, que esta gráfica va a bajar aquí, va a haber una recuperación de nuevo, pero esto ya no va a bajar hasta aquí, sino que va a hacer la curva en este momento y si volvemos a aplicar una carga en el momento adecuado, entonces esto va a ir hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, generando una supercompensación positiva y en últimas un entrenamiento, en este caso de la capacidad aeróbica.
Si por ejemplo nosotros aplicamos una carga acá y no dejamos un tiempo de recuperación, lo que pasa es que vamos hacia una gráfica en negativo o una supercompensación negativa o lo que se denomina sobreentrenamiento. Entonces es importantísimo tener en cuenta estos principios y va a ser fundamental para la propuesta. Entonces, esos son los conceptos fundamentales. Entonces, ahora, ¿cuáles fueron los objetivos de esta investigación? El objetivo general fue identificar los efectos que esta propuesta que se fundamentó en un principio para entrenar la capacidad aeróbica, ver cómo esto podía afectar el desempeño en un paciente con diagnóstico de parálisis cerebral. Los objetivos específicos fueron, en primer lugar, pues, realizar la búsqueda sistemática para fundamentar esta propuesta, luego diseñar la propuesta y finalmente aplicar dicha propuesta en un paciente. ¿Cuáles fueron los métodos? Entonces, este es un tipo de estudio propositivo experimental. Es propositivo porque propusimos una intervención y luego la aplicamos en un sujeto único. Solo se aplicó en un paciente. Porque elegimos tener un nivel de evidencia, digamos, relativamente bajo, que es de sujeto único, porque la investigación es muy nueva. En este campo no hay muchas investigaciones y mucho menos empleando la terapia acuática. Entonces necesitamos empezar a construir los niveles de evidencia. Empezamos con un sujeto único y esperando tener una respuesta positiva y luego cuando tuviéramos todos estos resultados ya empezar a aplicarlo en un grupo poblacional mucho mayor. Entonces por eso es que se decidió empezar con un sujeto único. Los criterios de inclusión eran pues tener entre 7 y 12 años, ya hablamos el porqué de esto, tener un diagnóstico de parálisis cerebral, nivel funcional 1, 2 y 3, el nivel funcional 4 y 5 se comporta de manera un poco diferente y por eso digamos que yo considero que necesitaría un planteamiento de una propuesta diferente a la que se está planteando ahora. Y por eso solamente son niveles 1, 2 y 3. Firma el consentimiento informado y tener disponibilidad del cuidador durante la sesión. Los criterios de exclusión son básicamente los mismos de cualquier intervención en terapia acuática. Entonces, luego de pasar por el comité científico y aprobación por parte de los padres del paciente, se eligió el sujeto, un niño de 7 años, sexo masculino, un Gross Motor Functional Classification grado 3, el niño caminaba con un caminador posterior, su diagnóstico es de parálisis cerebral espástica, recibía servicios por parte de fisioterapia, terapia ocupacional y fonoaudiología 3 veces a la semana. Antes de la intervención, durante la intervención no se hizo ninguna modificación, es decir, el paciente siguió recibiendo los mismos servicios. Lo único que se hizo fue hablar con la fisioterapeuta para que ella no incluyera ningún tipo de actividad que implicara el entrenamiento de la capacidad aeróbica para evitar sesgos. Y además de esto, el paciente pues asistía a una institución educativa de lunes a viernes. ¿Qué mediciones se hicieron? Se hizo una prueba de marcha de 6 minutos antes, 6 pruebas de marcha de 6 minutos antes y después de la intervención, en un periodo de 4 semanas antes y un periodo de 4 semanas después. Esto con el fin de evitar el sesgo y tener una media de las mediciones de la prueba. Y luego, además de esto, se hizo un test de WOTA, que es el planteado por Ruth Tirosh. Si lo quieren revisar, es un test bastante útil en términos de investigación, pero también es un test bastante útil en términos de intervenciones, digamos, a diario clínicas. Entonces, si lo quieren revisar, estaría muy bueno. ¿Cuál es la descripción del programa del entrenamiento? Entonces, se utilizó una estructura de un macrociclo integrado, que es un macrociclo que se usa a nivel deportivo, pero se adaptó obviamente a la población. ¿Cuál es la característica principal? Que hay 3 fases y cada fase tiene un objetivo específico muy bien definido. La primera es la introducción al trabajo aeróbico, luego la máxima carga al sistema cardiovascular
para luego entrar a una fase de mantenimiento del trabajo aeróbico. Cada una tuvo un tiempo de aproximadamente 4 semanas y acá podemos ver cómo se distribuyeron esos microciclos dependiendo de la fase en la que se estuviera trabajando. Entonces, entre adaptación, carga, impacto y recuperación se distribuyeron según las necesidades de la fase, así básicamente. Acá también vemos, este cuadro es un poco más mostrando la distribución por sesiones. Entonces, los tiempos por sesiones, pero también muy importante acá, las intensidades por fases. Entonces, teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Entonces, para recordarles, esta es la fórmula de Carbonell, es la fórmula que usamos para medir la frecuencia cardíaca de entrenamiento, pero con una ligera modificación que fue hecha por parte de las autoras de este estudio. Entonces, además de la fórmula clásica, añadimos este menos 17 latidos por minuto, que es lo que les hablaba en un principio, en la gráfica que vimos del libro de Bruce, porque son los latidos por minuto que se disminuyen a la inmersión. Entonces, si no tuviéramos en cuenta estos 17 latidos por minuto y los ignoráramos, estaríamos sobreentrenando a nuestro paciente. Y en vez de estar trabajando, por ejemplo, en un 85% de la frecuencia cardíaca de entrenamiento, estaríamos hablando prácticamente de un 100% de frecuencia cardíaca de entrenamiento, que es altísimo para la población y para la población pediátrica en general y obviamente para la población con parálisis cerebral. Entonces, pues es fundamental tener en cuenta esto al momento de aplicar cualquier intervención que implique el aumento de frecuencia cardíaca en el agua, en el medio acuático. Bueno, todo esto, los análisis estadísticos se hicieron utilizando un sistema de SPSS. Hablemos entonces ahora de los resultados y qué encontramos luego de aplicar estas pruebas. Entonces, la prueba de 6 minutos, este es un resultado minuto a minuto y vemos cómo aumentó minuto a minuto. Esta de pronto es un poco más clara porque nos muestra el desempeño durante toda la prueba. Entonces, esta es la media de los 6 pruebas antes y 6 pruebas después de la intervención. La media antes de la intervención era de 165 metros y después de la intervención de 208 metros, con un cambio de 43 metros aproximadamente y significando un 26% en el cambio. Clínicamente, un cambio de 35 metros en la prueba de 6 minutos para población con parálisis cerebral se considera un cambio clínicamente significativo y el paciente tuvo un cambio de 43 metros. Entonces, podemos ver cómo la prueba nos está indicando que hubo un entrenamiento de la capacidad aeróbica de manera positiva. Además de esto, pues podemos observar el comportamiento de la frecuencia cardíaca minuto a minuto en la prueba. Teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca máxima, entonces el paciente se movió en las pruebas antes de la intervención entre un 66 y un 83% de su frecuencia cardíaca máxima y después de la intervención entre un 75 y un 84% de su frecuencia cardíaca máxima. Aquí sí podemos ver, solamente aumentó en un 1% su frecuencia cardíaca máxima antes y después de la intervención. ¿Qué nos está queriendo decir esto en términos clínicos? Lo que nos está queriendo mostrar es que el paciente logró rendir más en la prueba, es decir, logró recorrer más metros y igual pudo mantener su frecuencia cardíaca casi que al mismo nivel que lo que hacía antes de tener la intervención. Entonces esto nos está mostrando que el paciente efectivamente tuvo un entrenamiento de la capacidad aeróbica. Esto es fundamental y además esto también nos está mostrando que el paciente estaba haciendo efectivamente una prueba submáxima, que la prueba de 6 minutos está definida como una prueba submáxima, es decir que más o menos hasta el 85% de la frecuencia cardíaca máxima se considera normal para esta prueba, es decir que el paciente estaba haciendo los esfuerzos necesarios para realizar la prueba.
Estos son los resultados de la evaluación de WOTA, antes y después. También tuvimos un cambio significativo en los porcentajes de la evaluación de WOTA. Esto principalmente nos está indicando que el paciente tuvo una adaptación al medio acuático bastante positiva durante el entrenamiento. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? En primer lugar, que los niños con parálisis cerebral están predispuestos a tener niveles bajos de consumo de oxígeno, de que a pesar de esto pocos estudios se han interesado en estudiar estos niveles bajos de oxígeno y cómo mejorarlos. Además de esto, que la edad entre los 7 y los 12 años es ideal para el entrenamiento de la capacidad aeróbica, que la terapia acuática es una modalidad de tratamiento óptima siempre y cuando tengamos en cuenta los principios del entrenamiento, pues en este caso adaptados a la población. Sabemos que hay una dificultad para generalizar los resultados obtenidos en este estudio, ya que es un estudio de un solo sujeto. Sin embargo, sabemos que es un tema de investigación relativamente nuevo y como autoras de este trabajo queremos seguir aumentando los niveles de evidencia, pero sabemos que teníamos que iniciar por un estudio de un sujeto único. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces? Aplicar esta prueba, esta intervención en un grupo poblacional mayor para comprobar las posibles modificaciones. Esto es una intervención susceptible a ser modificada de acuerdo a las características individuales y fundamental generar la necesidad de incluir dentro de los programas de fisioterapia el entrenamiento de la capacidad aeróbica como un elemento fundamental para nuestra rehabilitación y para nuestro quehacer como fisioterapeutas. Muchísimas gracias por su atención y demos paso a las preguntas.